Bien, hoy vamos a hablar acerca de un regalo o varios regalos que Dios nos ha dado. Y ya leímos el versículo que se encuentra en Primera de Corintios, por ahí nos va a dar una pista, pero saben que ya tenía la inquietud de compartirles este tema porque es importante el hecho de comprender que todos nosotros hemos recibido un regalo de parte del Espíritu Santo, ¿sí? De muchos regalos y bendiciones que Dios nos da, hemos recibido regalos. ¿Y a quién no le gusta recibir un regalo? Yo creo que a todos nos emocionamos cuando vemos que nos dan un regalo, independientemente de cómo esté envuelto, cuando lo abrimos descubrimos que detrás de ese regalo hay una intención, hay un motivo, hay un detalle, un interés, una demostración de amor, de cariño. Y bueno, a pesar de que durante toda nuestra vida, pues en todos los días no recibimos regalos, pues cuando recibimos uno, atesoramos ese momento, ¿no? De ilusión, de agradecimiento por todo lo que representa ese regalo. Pero hoy quiero hablarles de un regalo que tiene también muchas cosas buenas para nuestra vida y pues es un regalo que nos da todo esto, ¿sí? Es un regalo que nos da paz. ¿Cuántos de nosotros anhelamos paz? El mundo necesita paz, ¿verdad? Queremos tener paz en nuestra mente, queremos tener paz en nuestras relaciones y en sí este regalo que nos brinda paz, pues es bastante interesante conocerlo, ¿verdad? También este regalo promueve el crecimiento espiritual, da alegría y motivación y fortaleza espiritual. ¿Ok? Entonces, en este regalo encontramos todo eso, encontramos estas cosas que tanto buscamos. Como seres humanos buscamos estar felices, buscamos estar motivados, buscamos tener paz, pero hablando de nuestra vida espiritual, ¿cuántos de nosotros queremos salir de ese estancamiento? Queremos crecer espiritualmente, es decir, madurar y poder conocer a Dios de formas más profundas, o tener fortaleza en momentos difíciles. Este regalo nos puede dar todo esto, ¿no? Otra cosa es que este regalo también nos mantiene a nosotros como creyentes preparados para cuando Jesús venga. Y esta es una de nuestras misiones en esta vida, ¿no? Estar listos para encontrarnos con nuestro Señor, con nuestro Maestro. De hecho, ese momento es lo que da sentido a nuestra vida, el saber que Jesús va a venir y el saber que lo esperamos y que nos estamos preparando. Cuando tenemos eso en nuestra mente, este momento que estamos aquí destinando aquí en este programa, pues da sentido, ¿no? Porque tiene que ver con esta finalidad. Y bueno, hablando del regalo, pues también nos protege contra los ataques del enemigo que constantemente está acechando nuestra vida. Y algo bien importante que pues tiene que ver con el crecimiento espiritual, y ahorita lo mencioné, es que nos permite tener madurez, madurez espiritual y un crecimiento personal, pero también nos ayuda a desarrollar este crecimiento espiritual para ser útiles dentro de la iglesia. Así que se estarán preguntando, ¿cuál es este regalo? Algo muy especial, ¿verdad? Porque podemos obtener bastantes beneficios. ¿Quién quiere tener este regalo? ¿Será que ya lo tenemos? Bueno, este regalo está ahí en singular, pero es un conjunto de regalos y vamos a hablar acerca de dones. Un regalo es un don o un don es un regalo. Pero hoy vamos a hablar acerca del don o de los dones espirituales. Por eso ahorita leímos Primera de Corintios 12, 7, donde dice que este regalo es dado por Dios, es dado por el Espíritu Santo.
si no es cualquier regalo. Es un regalo muy especial. Es más que un regalo de Navidad, de cumpleaños. Es un regalo que Dios nos da, que nos va a permitir disfrutar de todo esto. Y dice aquí que se lo ha dado ¿a quién? A cada uno de nosotros. A cada uno le es dada manifestación del Espíritu para el bien común. Esta versión es de Reina Valera. Vamos a leerlo en otra versión para ver qué nos dice este versículo de Primera de Corintios 12, 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, nos estamos refiriendo a que el Espíritu Santo nos ha dado dones. Y hoy vamos a hablar acerca de esos dones que si vienen de Dios, pues son dones espirituales. Y ese es el regalo que nosotros podemos abrir, utilizar para poder tener todo lo que antes se mencionó. Un don espiritual es un regalo concedido por Dios que tiene muchos objetivos, como ya lo vimos, todos estos, ¿sí? Y también, obviamente, edificar, instruir, enseñar y orientar al pueblo de Dios, o sea, nosotros. Em, Nosotros escuchamos acerca de los dones espirituales cuando Jesús regresa, cuando Jesús deja a sus discípulos, pero les dice, ¿saben qué? Yo me voy a ir, pero les voy a dar un consolador, les voy a dar al Espíritu Santo. Y es ahí donde el Espíritu Santo les da dones y es como la primera vez que vemos estos dones espirituales para que, para que Dios, porque Dios no quería dejar solo a su pueblo, tenían una misión. Entonces, con estos dones repartidos entre todos los discípulos y aquellos que reconocían a Jesús como el Señor, pues tenían con estos dones ellos iban a poder compartir el mensaje, fortalecerse espiritualmente. Y bueno, eso no se quedó ahí, sino que trascendió hacia nosotros. ¿Por qué? Porque estos dones espirituales los recibimos de Dios, como lo dice aquí en Primera de Corintios 12:7. Así que dice que están distribuidos a cada cristiano. Y ese es un regalo que muchas veces nosotros podemos tener guardadito. Si podemos tener ahí un regalo, quizás que ni le dábamos ese valor, quizás no lo habíamos visto de esta forma, pero hoy vamos a aprender la importancia de descubrir esos regalos, esos dones y de poderlos usar para poder realmente disfrutar de esos beneficios, no solo para nosotros, porque dice aquí que en 1 Corintios 12:7 dice que es una manifestación del Espíritu para el bien común, pero también para nosotros, o sea, como personas, pero también para las demás personas que nos rodean. Esto de las manifestaciones quiere decir que son dones producidos por el Espíritu para que podamos manifestar el amor de Dios o que Dios está con nosotros y también revelar el carácter de la obra del Espíritu Santo. Y también estos dones, como les mencionaba, pueden ser para el bien común, para la iglesia, pero también son de beneficio personal. ¿Por qué? Pues quién no busca, como estábamos viendo aquí, tener alegría, tener motivación, tener madurez espiritual, tener fortaleza y estar protegidos de los ataques del enemigo. Bueno, estos dones nos ayudan a eso y ahorita vamos a ver por qué y cómo. Estos dones son impartidos por Dios y Él decide qué dones va a dar a la iglesia y cómo los ha proporcionado en situaciones especiales. Ahorita hablamos de el Nuevo Testamento, de cuando estaban en el Pentecostés, la primera iglesia, los primeros miembros de esa iglesia, los discípulos, ellos recibieron el don del Espíritu Santo, pero no solamente hablamos de dones en el Antiguo Testamento, también, perdón, en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios les daba un don especial
a personajes de acuerdo a la función que tenían que cumplir en ese tiempo, ¿sí? Por ejemplo, recordamos a Moisés. Moisés, José, tuvieron el don de liderazgo. Encontramos también el don de profecía, que es un don que se encuentra mucho en el Antiguo Testamento. Ahorita vamos a hablar de cuáles son esos dones, ¿no? Pero el don de la profecía, pues lo tenía Jeremías, Elías y bastantes profetas que nosotros podemos mencionar, ¿no? Entonces vemos cómo durante toda la historia Dios ha dado ciertas características y capacidades al ser humano con el fin de darse a conocer, de proteger a su pueblo y de tener esa relación especial con el pueblo. Y esto es algo bien importante que debemos de saber, que los dones que experimentamos ahorita en la iglesia o cada persona en esta época, pues van a ser de acuerdo a lo que Dios desea y a las necesidades de la humanidad en este tiempo. Quizás no sean los mismos dones de la iglesia primitiva a este momento, ¿ok? Dice que en la sabiduría de Dios, la iglesia de Corinto recibió una generosa profusión de dones, o sea, muchos dones recibieron y ahorita vamos a ver cuáles fueron. Eh, Porque, bueno, dice que las manifestaciones sobrenaturales confirmaban la fe de los primeros creyentes. Ellos no tenían la evidencia histórica que nosotros tenemos, si no contaban con Biblias y si contaban con algunas historias eran del Antiguo Testamento. Tampoco tenían dirigentes tan preparados, experimentados, y entonces para compensar eso que faltaba, se repartieron dones de manera muy generosa y dones sobrenaturales. Entonces, ¿cuáles fueron esos dones? Ahorita los vamos a ver aquí. Aquí podemos ver, identificar algunos dones espirituales que la iglesia recibió y que nosotros también como personas que creemos en Dios al momento de entregar nuestra vida a Dios, Él nos concede con esa finalidad, con la finalidad de servir a la iglesia, de servir a la misión que tenemos dentro del plan, que es el plan de compartir el evangelio, el plan de ayudar a que otras personas conozcan acerca de Dios y también para nuestra propia vida espiritual. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son algunos de estos dones? Romanos 12, 6 al 8 nos habla acerca de 7 dones, ¿sí? No vamos a leer exactamente ahorita la cita bíblica, pero en este capítulo 12, en estos versículos, encontramos que el don de profecía, encontramos el don de servicio, encontramos que la enseñanza es un don también, no cualquier persona tiene ese don. Tenemos el don de la exhortación o de animar, tenemos un don de generosidad, tenemos el don de liderazgo y de misericordia. Quiero decir que estos dones son repartidos y que no significa que cualquier persona no pueda ser generosa, por ejemplo, o no pueda ser servicial, sino que hay personas que el Espíritu Santo les otorgó este don de manera más natural, como de manera, pues sí, más extraordinaria y que les permite cumplir una función dentro del servicio de la iglesia y dentro de lo que es la misión del cristiano, ¿sí? En Primera de Corintios 12 también encontramos bastantes dones que complementan los primeros. Hay algunos que se repiten en Romanos, pero aquí tratamos de sacar los que no se repiten para poder completar todos los dones que abundan, ¿sí? Tenemos el don de la sabiduría, el don del conocimiento, el don de la fe, de los milagros, de hacer milagros, de sanar, el don del discernimiento, discernimiento de espíritus y el don de lenguas o de interpretación de lenguas. Ahí encontramos estos en los versículos del 4 al 11. Y en los versículos del 28 al 31 encontramos otros dones que complementan también los que ya tenemos aquí, como el don de administrar, el don de ayuda y de apóstol o misionero. ¿Ok?
Y todavía en la Biblia nos habla de muchos más dones. El don, por ejemplo, en Efesios 4, 11 al 12 encontramos el don de ser evangelista y pastor. ¿Ok? Bueno, algo bien importante es identificar que los dones que estamos hablando son los dones espirituales son los que Dios nos da cuando nos entregamos a Él y cuando, por ejemplo, recibimos pues a su Espíritu Santo, es decir, que nosotros nos comprometemos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Él nos da ese Espíritu Santo, que es la persona del Espíritu Santo que nos fortalece, que nos ayuda a ser más sensibles a la voz de Dios y nos capacita dándonos estos dones para vivir nuestra vida espiritual. Hay otros talentos que estos son de forma natural, no son precisamente dones espirituales, son talentos que nosotros heredamos genéticamente y que nacimos con esa habilidad. Esos talentos que tenemos los podemos poner también al servicio de Dios y Él los va a perfeccionar. Pero estos especiales que estoy mencionando aquí en estos capítulos son realmente un regalo que Dios da a sus hijos para poder ser útiles en la iglesia, útiles en lo que es espiritual, ¿sí? Y es esa habilidad, esa facilidad que Dios nos da. Y entonces, em, estos dones se pueden, como ahorita nosotros vimos, hay dones que pueden parecer ordinarios, ¿no? Como por ejemplo, ordinario podría ser ayuda, podría ser, pues, la enseñanza, quizás, bueno, decimos, no, pues cualquier persona puede enseñar o así, ¿verdad? Pero en general, no es que sean más importantes que otros, pero dentro de estos dones encontramos algunos que son como extraordinarios. Por ejemplo, el de la interpretación de lenguas, que ahorita vamos a hablar acerca de lo que es, ¿sí? Y lo que no es. El don de sanación es un don extraordinario porque es algo que realmente en la actualidad no vemos, pero sí lo llegamos a ver con los discípulos de Jesús, sí, en el Antiguo Testamento. Tenemos dones que son más ordinarios o más comunes para nosotros, como la administración o el liderazgo. Y entonces, bueno, dependiendo, se clasifican en ordinarios, milagrosos, no milagrosos. Tenemos dones didácticos, que aquí podríamos poner las personas que tienen el don de la enseñanza. Tenemos dones prácticos como el don de la generosidad, el don de la ayuda, del servicio. Y bueno, podemos clasificarlos en estas partes, ¿no? Pero también debemos entender que aunque unos son milagrosos y otros no son milagrosos, unos son ordinarios, otros extraordinarios, didácticos o prácticos, todos son de igual importancia, ¿sí? No hay uno menos importante que otro o menos valioso que otro. No hay dones superiores o inferiores. Cada don es necesario y es esencial. Y por eso también tenemos la enseñanza de que los dones o que los miembros de la iglesia son como los miembros del cuerpo, ¿sí? Como los órganos del cuerpo. Habrá un órgano que quizás trabaje de una forma muy eh, extraordinaria como el corazón y habrá un órgano más pequeñito como el vaso, que quizás digamos, bueno, ¿y qué función tiene el vaso? Bueno, pues tiene alguna función que ayuda a que el corazón o a que otros órganos puedan estar en sintonía y puedan funcionar todos como un cuerpo saludable, ¿no? Entonces, así los dones son tan importantes todos. ¿Por qué? Porque son vitales, ¿no? Si no hubiera el don del servicio, pero solamente hubiera liderazgo, pues estaría desequilibrada toda la situación. Entonces, a pesar de que son muchos dones, todos son de igual importancia. Y algo muy claro es que todos nosotros si experimentamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, pues todos nosotros fuimos dotados de esos dones al momento de entregar nuestro corazón a Dios, ¿sí? Y Dios nos dio ese regalo. Y aquí la pregunta es, bueno, yo sé qué don tengo,
¿O será que cuando leía Romanos, Corintios decía, bueno, creo que yo no tengo ningún don porque esos son dones muy especiales que solamente tuvieron los discípulos o algunos personajes importantes dentro de la Biblia? Bueno, la verdad es que es una realidad que todos nosotros hemos recibido un don y que es bien importante que reconozcamos cuál es ese don y que lo pongamos a trabajar, ¿sí? Em, por ejemplo, como les mencionaba, Dios nos da dones de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las necesidades de su iglesia, de acuerdo a las necesidades de la humanidad. Anteriormente, en la Biblia, nosotros podemos ver manifestados dones de sanación por parte de los discípulos, por parte de Pedro, por ejemplo. Y ahorita es muy extraño que nosotros podamos ver que un hermano de nuestra iglesia tenga este don de sanar, ¿verdad? O también el don de lenguas. ¿Por qué? Porque como ahorita nos mencionaron, pues anteriormente eran necesarios dones más como milagrosos y sobrenaturales para esa época, para dar a conocer a Dios, porque había carencia de información, carencia de información histórica. Pero en la actualidad tenemos mucha información. Entonces, quizás los dones que tengamos ahorita no van a ser los mismos y quizás no sean los mismos de manera sobrenatural que en aquellos tiempos, pero esto no significa que no sean importantes, ¿ok? Ahora tenemos aquí algunos ejemplos. En estas acciones que voy a mencionar, hay plasmados dones que nosotros podemos tener, ¿sí? Y que nosotros quizás al ver estas acciones podamos cambiar nuestra forma de pensar, porque a veces decimos, no, pues un don espiritual es solamente el don de la profecía. ¿Y cómo yo voy a ser un profeta? Bueno, no necesitas ser un profeta, puedes tener otro don igual de importante, ¿sí? O, ay, yo no creo que tenga dones, pero vamos a ver ahí algunas ideas y formas en cómo se pueden expresar. Por ejemplo, tenemos aquí visitar enfermos, prestar servicios comunitarios y realizar ministerios en prisiones. No cualquier persona tiene la sensibilidad para poder visitar enfermos, ¿sí? Ni para poderse conducir adecuadamente en un hospital, quizás, ¿no? Hay personas que tienen ese don que Dios les ha dado de poder ayudar, de poder sentirse preocupados por las necesidades de los enfermos y suplirlas de una forma natural, ¿sí? Y el hecho de que tú te estés identificando y que te guste visitar enfermos y que las personas que estén pues enfermas se vean bendecidas con tu presencia, pues nos está hablando de que tienes el don de ayuda o el don de misericordia, ¿sí? O el don de hospitalidad. Esos son dones que te pueden servir para esto, ¿sí? Y también si te gusta trabajar para la comunidad, si cuando hacen brigadas, por ejemplo, las brigadas médicas, tú te sientes cómodo, sientes que te gusta ayudar a la gente, que no te da pena, que te gusta prestar tus talentos naturales en algunos eventos comunitarios, pues quiero decirte que ese es tu don y que no cualquier persona va a tener ese don y no todos tenemos que hacer eso. Hay personas que tienen dones de esta forma en especial. Por ejemplo, también las personas que tienen el don de ayuda o el don de generosidad pueden visitar las prisiones para compartir el evangelio, pero no cualquier persona puede hacerlo, solamente aquellos que tengan ese don. Va a ser mucho más fácil y Dios va a tener bendiciones cuando se utilizan sus dones de manera adecuada, porque ha capacitado a las personas con ese poder del Espíritu Santo y obviamente todas esas acciones van a tener fruto. Ahora, a ti te gusta, perdón, tú tienes facilidad de investigar, tienes facilidad de estudiar la Biblia y de encontrar aplicaciones que puedes complementar con el espíritu de profecía,
quizás con algunos libros que no son meramente de la Biblia, pero puedes asociarlos, pues tú puedes tener el don del conocimiento. Y si tienes el don del conocimiento, puedes llegar a ser escritor, puedes llegar a ser instructor bíblico, consejero, maestro, puedes llegar a ser predicador, ¿sí? Y no te sientas mal si no sientes esa facilidad. ¿Por qué? Porque probablemente tienes otro don, ¿no? Te gusta exponer el evangelio, te gusta predicar o te gusta platicar a otras personas, aunque no las conoces, acerca del evangelio, acerca de Jesús. Tienes esa facilidad y lo haces con naturalidad, con prudencia. Entonces, pues tienes ese don del evangelio, de evangelizar. No solamente los pastores tienen ese don, puede ser que tú lo tengas. Son aquellas personas que tienen la facilidad de hablar de Dios a personas que no conocen, de tocar las puertas quizás, o de ir de misioneros, ¿no? Tienes el don de cuidar de personas, del compañerismo, de hospedarlos, de brindarles alimento, pues tienes el don de ayuda, de generosidad, de servicio, de hospitalidad. Tienes una sonrisa que se contagia, que pues hace y produce en otras personas tranquilidad, empatía, simpatía más bien. Tienes una sonrisa, un rostro que haga que las personas confíen en ti, que te busquen. Te gusta aconsejar, obviamente, con sabiduría. Las personas buscan tu consejo. Bueno, probablemente tienes este don, ¿sí? No cualquier persona tiene este don. Contribuyes con bienes económicos, con recursos materiales para la iglesia, para los proyectos. Bueno, tú tienes ese don también de ayuda. Realizas trabajos prácticos y manuales. Tienes el don del conocimiento para hacer esto, tienes la creatividad artística. Esto también puede ser un don espiritual. O en caso de las personas que tienen el don de liderazgo, son aquellas que tienen la facilidad para planear, organizar, reclutar, pero también ejercen influencia en las otras personas y logran que esas personas lo sigan, pero de una forma armoniosa, de una forma que cumpla la voluntad de Dios. Puedes instruir personas, bueno, tienes el don de liderazgo, ¿sí? Y bueno, en cuanto al don musical, pues obviamente ese es un talento que puede ser natural, que tú puedes entregar al Señor y esto lo puede convertir en algo espiritual. También tiene que ver con algunas cuestiones de arte o el caso de crear, dirigir obras o proyectos con fines evangelísticos. Entonces aquí tenemos muchas ideas de cómo todo esto que vimos aquí puede estar plasmado en acciones y ya puedes tú como ir viendo, bueno, creo que yo tengo este don. Por ejemplo, ya vimos ahorita el don de la enseñanza, el don de la exhortación, si las personas te siguen o se sienten bien buscando un consejo, o unas palabras de ánimo, y tú lo haces de una forma natural, entonces tienes el don de exhortación. Y quizás este don no es un don como muy aclamado, ¿verdad? Que pensamos que, ay, pues no creo que sea importante, pero sí lo es, y de hecho está plasmado aquí en Romanos 12, el don de la exhortación. Ya vimos también el don de la misericordia, de realmente todos, pues obviamente como hijos de Dios, Dios nos llama a ser misericordiosos, pero hay quienes esta misericordia los lleva a actuar y a ayudar a las personas. Tenemos el don de la sabiduría, y bueno, ya lo estuvimos viendo también, el don del conocimiento, de la administración. No lo vimos ahorita en ejemplos, pero puede ser que Dios te haya dado ese don de gestionar, de administrar los recursos de los proyectos misioneros o de la iglesia. Pues es algo que no cualquier persona va a tener esa naturalidad para hacerlo. Y bueno, creo que ya mencionamos todos estos. Y bueno, si todavía no sabes cuál es tu don, ¿ustedes creen que es importante descubrirlo? Pues claro que sí es importante, porque esos dones, si tú no los descubres, entonces no estás trabajando, ¿sí? Entonces,
estás teniendo una vida perezosa y te estás perdiendo de un desarrollo de carácter, te estás perdiendo de madurar espiritualmente, de crecer espiritualmente, pero sobre todo de impactar a otras personas, de usar un don un regalo que Dios te ha dado y lo estás desperdiciando. Entonces es bien importante descubrir esos dones, ¿sí? Hay algunas formas de descubrirlos que pues Dios nos ha dado sabiduría y ahorita en la actualidad podemos tener herramientas como son los test. Hay algunos test muy completos que si yo les pondría aquí pues tardaría mucho tiempo en responderlo, pero es una muy buena herramienta, los puedes buscar por internet, test para descubrir tu don espiritual. Y también podría ayudarles a hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, estas de aquí. ¿Qué te gusta hacer y qué te gusta leer? ¿Qué es lo que más capta tu atención? ¿Qué te gusta, sobre qué te gusta conversar? ¿Qué es lo que te imaginas haciendo? ¿Qué tipo de persona te gusta escuchar? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué tema te gusta escuchar? ¿Qué te incomoda en las otras personas? ¿Qué dicen las personas cuando te ven haciendo algo? Estas preguntas te pueden dar pistas para saber cuál es tu don, ¿sí? Para saber cuál es ese regalo que Dios te ha dado. Y por supuesto que si tú te pones a orar, Dios te va a revelar también, el Espíritu Santo te va a revelar cuál es ese don que Dios te ha otorgado con una función, con un propósito muy especial, porque todos somos especiales para Él, porque Dios tiene planes para nuestra vida personal y nuestra vida espiritual y para nuestra vida como iglesia y para nuestra vida en comunidad. Nosotros no funcionamos de manera independiente. Dios nos quiere usar para que usando todos nuestros dones nos podamos complementar y podamos hacer ahora sí que grandes cosas para Él, grandes cosas para su iglesia, grandes cosas para la vida y para otros. Sí, entonces muy importante identificar cuáles son nuestros dones, cuál es ese regalo. Muy importante que vayamos a abrir ese regalo. Si es que lo tenemos ahí, no le hemos puesto atención, pues quiero abrir ese regalo, quiero saber qué hay ahí, porque de esa forma Dios me va a bendecir. Y hablando de lo que no es un don espiritual, a veces nos confundimos, sobre todo con los dones de sanación y con los dones de lenguas, ¿sí? Un don de lenguas, no, ya lo hemos mencionado aquí, que no es hablar no, ni un idioma, sino que este, pues como les menciono, como en algunas iglesias se ponen a hablar sin sentido y no se les entiende, ¿verdad? Eso no es el don de lenguas. El don de lenguas tiene que ver con una habilidad que es un milagro, es algo que sucede de una manera inmediata, que es como de repente si yo empezara a hablar en ruso o en coreano, ¿no? Sin haber estudiado antes, ¿ok? Entonces, a veces nos confundimos y pensamos que el don de lenguas lo tiene una persona que domina un idioma distinto con el cual nació, ¿verdad? Pero no es así, ¿sí? Un políglota, aquella persona que tiene la habilidad de aprender muchos idiomas y hablarlos, no es que tenga un don, el don de lenguas o el don de interpretación de lenguas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dones no son habilidades adquiridas, ¿sí? Son algo que Dios te dio en ese momento y que tú puedes desarrollar, pero Dios te lo da como un milagro en este caso. Entonces, el don de lenguas es la habilidad divina de hablar en lengua extranjera no previamente aprendida. Y ese don de lenguas, Dios lo dio en su momento, ¿sí? En ese tiempo, con la iglesia primitiva, para que el evangelio se esparciera en lugares y en personas que no conocían acerca de Dios. Y en la actualidad, pues no nos los da porque creen. Pues porque ya tenemos toda la tecnología, ya podemos traducir, ya tenemos ahí el traductor, tenemos muchas formas de podernos comunicar. No significa que no lo vaya a usar Dios y que no les vaya a dar ese don quizás en los últimos tiempos o quizás a personas que están en lugares lejanos, remotos
aquellos misioneros. Puede ser que Dios les dé este don espiritual, pero no lo vemos por eso. En la actualidad y entre nosotros no vemos ese don porque no es necesario, ¿sí? Porque Dios lo reparte conforme las necesidades de esa época. Y bueno, el don de sanación, pues podríamos decir, bueno, es un don que sí es necesario, ¿verdad? Es un don pues, que diríamos, bueno, qué bueno sería que todos pudiéramos tener ese don, o que por lo menos una persona de nuestra iglesia pudiera tener el don de sanar de manera milagrosa. Y no hay que confundirlo con la habilidad o el talento médico, ¿sí? Las personas que estudian para poder tratar una enfermedad. Eso no es tener el don de sanación, porque el don de sanación es una habilidad divina que permite hacer curas milagrosas. Dios sabe por qué no nos los da ahorita, sí, pero no sabemos en qué momento se pueda llegar a manifestar o en qué momento y circunstancia, ¿no? Y bueno, aquí no hay que desanimarnos, porque ya vimos que todos los dones son igual de importantes. Y un don tampoco hay que confundirlo con el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu según Gálatas? Bueno, la paciencia, gozo, fe, mansedumbre, templanza, todas estas cualidades no son dones espirituales, ¿sí? Aunque vimos el don de la fe, esta no es como parte del fruto del espíritu, es un don muy especial en la fe. Son aquellas personas que por fe pueden hasta morir, como aquellas personas que murieron hace muchos años sacrificándose, tantos cristianos que murieron sacrificados. Bueno, porque ese don era ese don de fe que les hacía moverse o actuar de esa forma. Ahorita en la actualidad quizás no lo vemos así, pero como parte del fruto del espíritu no sería un don espiritual. ¿Por qué? Porque estas características del fruto del espíritu son la forma en la que nos relacionamos, ¿sí? En la que se espera que una persona que tiene esa comunión con Dios y está con el Espíritu Santo, pues se espera que es una persona paciente, una persona pacífica, una persona que tenga gozo, que sea cortés, ¿sí? Que tenga dominio propio. Es la forma de conducirnos, pero no es un don como tal. Nosotros podemos tener el don del conocimiento, el don de la enseñanza, el don de la ayuda o del servicio y tener el fruto del Espíritu. Obviamente, las dos cosas son necesarias. Aquí dice que los frutos son la manera de relacionarnos con otras personas, ser honestos, pacientes, corteses, fieles en el trato y en el carácter. Así que bueno, esto ya es importante que lo estudiemos porque a veces como que si nos confundimos, nos podemos llegar a confundir acerca de qué es un don espiritual o el fruto del Espíritu. Y bueno, estos dones, este regalo que Dios nos da para poder nosotros disfrutarlo por completo y que realmente pueda hacer todo lo que vimos en un inicio, que nos pueda dar madurez espiritual, que nos proteja contra el enemigo, que nos dé paz, que nos dé alegría, que nos permita ayudar al próximo, pues para que se pueda dar todo esto, pues es necesario usar ese regalo, no solamente desenvolverlo, reconocerlo y guardarlo, ¿no? Como algo muy valioso que no queremos utilizar para que no se dañe. No, ese no es el final. ¿Por qué? Porque ese regalo puede volverse mucho más valioso y mucho más especial por el uso. ¿Sí? Un regalo es como a un niño que le dan un juguete y ese juguete es tan bonito para el niño que no lo quiere jugar, que quiere mejor guardarlo para poder contemplarlo, pero ese juguete, contemplándolo, no le va a dar la misma felicidad que si lo usara, ¿verdad? Incluso no va a cumplir el propósito para el que se creó ese juguete, que era para jugar. ¿Por qué? Porque va a estar muy bonito y acomodado, pero con el paso del tiempo, ¿qué va a pasar? Pues se va a empezar a maltratar por el tiempo, porque ya es viejito, el color igual se va a empezar a desgastar o puede aparecer humedad, dependiendo del tipo de juguete que sea, se va a desgastar y no se usó. Y eso puede pasarnos con este regalo que Dios nos da, esos dones espirituales.
debemos usarlos para que puedan crecer, para poder desarrollarlos, ¿sí? Dios al principio no nos va a dar un don completamente maduro, vamos a tener que practicarlo y en la práctica vamos a hacer bendición para otras personas y va a ser de bendición para nosotros. Entonces, cuanto más vamos a experimentar y utilizar estas habilidades, más completos y bien definidas se van a tornar. Y de verdad que si nosotros no los usamos, pues probablemente se van a desgastar y probablemente nunca los vamos a poder usar y eso es bastante triste, ¿sí? Creo que estamos en un momento de investigar si realmente estamos usando esos dones, ¿sí? Si tenemos el don del conocimiento y yo estoy siendo perezoso y estoy dedicando mi tiempo a no hacer nada, si tengo el don del conocimiento y he dejado de leer, de investigar, de estudiar la Biblia, pues ese don se va a atrofiar y probablemente cuando lo quiera usar ya no va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces es necesario usarlo. Y aquí recordamos la parábola de los talentos, todos la conocemos, ¿sí? Mateo 25, 14 al 30. No lo vamos a leer ahorita, pero pues sabemos que se trata de un señor que repartió, el dueño de, reparte talentos a sus siervos, y a uno le da un talento, otro dos, otro cinco. Y bueno, este hombre espera que hagan algo con esos talentos, ¿sí? Que los hagan crecer, que los hagan fructificar. Y bueno, resulta que él regresa y algunos sí hicieron lo correcto y otros no, otros simplemente esconde el talento y no creció ese talento. Entonces, esta parábola nos da varias enseñanzas. Pero la primera es que cada uno de nosotros hemos recibido de parte de Dios talentos. Y aquí en talentos podemos abarcar tanto los talentos naturales que hemos recibido genéticamente, con los cuales hemos nacido, y los dones espirituales que Dios nos da cuando entregamos nuestro corazón a Él. Todos esos talentos Dios nos los da con la confianza de que nosotros los vamos a trabajar, ¿sí? Dice que Él nos los ha confiado para que mediante el ejercicio de su habilidad pueda aumentar su eficiencia, o sea, para mejorarlos, para desarrollarlos y para que en ese desarrollo sean más eficientes y puedan abarcar más personas y puedan ser de mayor bendición, ¿sí? Dice que no debemos permanecer inactivos sin hacer nada en la obra de Dios mientras estemos con vida, ¿sí? ¿Quién se siente realmente activo en la obra de Dios? Es a veces muy fácil entrar en la parálisis espiritual, ¿no? Y dejar de trabajar con ese talento y dejar de usar ese regalo que Dios nos da cuando hay tanta necesidad y cuando Dios nos los ha puesto ahí, porque pues tiene que ver con nuestro propósito de vida. Entonces, estamos siendo inactivos, estamos siendo perezosos en la obra de Dios. Hemos dejado de utilizar esos talentos que Dios nos ha dado, esos dones espirituales que Dios nos ha dado. Y no precisamente esos dones tienen que ser utilizados dentro de la iglesia. Son para el servicio de la iglesia, pero también para el servicio, para poder compartir a Dios con el prójimo de muchas formas. No precisamente es ir a la iglesia y hacerlos ahí, o sea, no, sino es vivir con ellos y ponernos en práctica para Dios, ¿sí? De muchas formas. A cada hombre Dios lo ha dotado conforme a su facultad. Los talentos que Dios distribuye no se distribuyen de manera caprichosa. Dios sabe quién tiene la capacidad para tener 5 talentos y para usarlos, ¿sí? Y entonces Él decide darle 5 talentos, o 3, o 2. Dice, el que no puede aprovechar sino 2, ¿cuántos va a recibir? 2, ¿verdad? Dios nos da conforme la capacidad, Dios nos conoce, Dios sabe qué capacidad vamos a tener. Y Él nos da los dones, los talentos conforme a eso. Dice, el que puede sabiamente usar solo uno, va a recibir uno, pero lo va a hacer bien, ¿sí? No porque tenga uno, va a ser menos importante que el que tiene 5 o el que tiene 2. Y tampoco tenemos que estarnos lamentando, ay, es que yo solamente tengo este don y no, yo quiero más.
yo quiero más, y en ese yo quiero más, en ese lamentarse, espiritualmente uno se va apagando, le damos más cabida a los sentimientos de envidia, de odio, de egoísmo, de orgullo, y dejamos de utilizar el talento que Dios nos dio, que podría ser de bendición también, de igual forma que el que tiene tres que el que tiene cuatro, ¿sí? Debemos de confiar en que si Dios nos ha dado uno, dos, o lo que Dios nos haya dado, es porque Él es sabio, ¿sí? Y Él los ha distribuido de una forma eh, que Él sabe por qué, ¿no? Dice, aquel que los ha distribuido a todo hombre es honrado igualmente por el aprovechamiento de cada depósito. Debemos de confiar en Dios y pues ponernos a utilizar ese talento, ¿no? Todas esas facultades que Dios nos ha dado, no solamente los dones espirituales, sino todas las capacidades que Él nos ha dado. No dejar que se atrofien, ¿sí? Desarrollarlas. ¿Por qué? Porque el desarrollo de todo esto es el primer deber que tenemos para con Dios. O sea, no venimos aquí a esta vida para estar existiendo nada más y para cada día vivirlo sin propósito, sin ayudar, sin cultivar algo de provecho para los demás, ¿sí? O sea, estamos aquí con un propósito especial. Y si queremos vivir ese propósito, pues tenemos que desarrollar esas facultades. Dice que nadie que no crezca diariamente en capacidad y utilidad está cumpliendo el propósito de la vida, ¿sí? Si cada día pasa y yo vivo de forma monótona, no hago nada útil, no hago nada trascendental, no utilizo ni mis talentos naturales, ni mis dones espirituales, entonces realmente estoy viviendo sin propósito. Estoy existiendo nada más. Y Dios no quiere eso, ¿sí? Por eso Dios nos ha dado de tantas cosas, nos ha dado esos regalos para ser útiles, ¿sí? Dice, al hacer una profesión de fe en Cristo, nos comprometemos a desarrollarnos en la medida plena de nuestra capacidad como obreros para el Maestro y debiéramos cultivar toda facultad hasta el más elevado grado de perfección. Debemos de hacerlo excelente, superarnos cada día, pedirle a Dios que nos ayude, que cada día podamos crecer y mejorar en todo lo que hagamos a fin de que podamos realizar el mayor bien del que seamos capaces. Así que este regalo, pues vamos a descubrirlo, vamos a utilizar estos regalos que Dios nos da. Porque bueno, ya concluyendo, cuando por la fe nos apropiamos y usamos los dones que el Espíritu nos concede para la obra de Dios, nos sentiremos fuertes para actuar. Nuestra dependencia de Dios va a qué? Va a aumentar, ¿sí? En la medida en que disfrutemos el éxito en su nombre y sentiremos lo que es vivir con valor, por encima de todo desafío. Solos y con nuestras pocas habilidades, pues no hay mucho que podamos hacer, pero tenemos esa elección. Si Dios nos ha dado ahí un regalo, llenos del Espíritu o con el Espíritu Santo, seremos como aquellos intrépidos pescadores que impulsados por el Espíritu Santo cambiaron el mundo. Y ahí donde tú estás, aquí donde estamos, aquí en Durango, en esta iglesia pequeñita, en este programa, en nuestro entorno, en nuestra casa, podemos cambiar el mundo, ¿sí? Nuestras semillitas que vamos poniendo, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, lo que compartimos, esos dones que Dios nos ha dado, usándolos, aunque sea nuestro pequeño en nuestro entorno, van a ser algo positivo. ¿Por qué? Porque están dirigidos por el Espíritu de Dios y van a hacer un cambio. Van a hacer un cambio en la vida y nosotros vamos a sentirnos útiles y vamos a poder experimentar todas las bendiciones que vimos en un principio. Gozo, paz, alegría, fortaleza espiritual. Vamos a estar preparados cuando Jesús venga, vamos a estar ocupados, vamos a estar velando para que cuando Jesús venga no nos va a encontrar y nos va a decir, bueno, ¿y tú qué hiciste, no? ¿Qué hiciste con este don que te di? ¿Lo guardaste? ¿Te gustó? ¿Lo viste muy valioso, pero te dio miedo usarlo y lo guardaste? ¿O lo utilizaste para mi honra, para mi gloria? ¿Sí? ¿Qué nos va a decir Dios y qué vamos a hacer en nuestras vidas? Quedémonos con este pensamiento
meditando en estas palabras para que podamos hacer cambios que sean de bendición. Que Dios les bendiga.